Hola, mi nombre es Ignacio Trevisan Farías, estoy para la carrera de Comercio Internacional. Este es un video para la materia de pensamiento social y es para un primer coloquio. Para la primera consigna habría que definir el Estado, el capitalismo y las clases sociales según Karl Marx, Ernest Mendel y Max Weber. Para la primera consigna, para Marx y Weber, el capitalismo es un modo de producción cuyo mecanismo fundamental es comprar para vender con una ganancia. Su objetivo es la obtención de una plusvalía, que se basa en tres características: la separación de los trabajadores de sus medios de producción, la concentración de estos medios en manos de una clase que sería la burguesía, la existencia de otra clase que sería el proletariado, que está obligado a vender a su fuerza de trabajo para subsistir. Para Weber es un sistema económico donde florecen las clases lucrativas, cuya posición se define por las oportunidades en el mercado. Su funcionamiento se basa en la acción racional con arreglo a fines, es decir, el cálculo de medios para lograr la máxima eficiencia y ganancia. Cuando hablamos de capitalismo, según Marx, nos referimos a un modo de producción en lo que lo central es la obtención de la plusvalía. Marx los describe como un sistema basado en tres aspectos. Primero, la separación de los trabajadores de sus medios de producción, o sea, como las herramientas o el campo. Segundo, la concentración de estos medios en manos de una minoría, que sería la burguesía. Y tercero, la existencia de otra clase, que sería el proletariado, que solo tiene su fuerza de trabajo para vender y así poder subsistir. En esa relación está el núcleo de la explotación. Para Mendel, que retoma esta tradición marxista, explica que el capitalismo es un sistema mercantil generalizado donde todo, incluso la fuerza de trabajo, se convierte en mercancía. Para él, el motor del capitalismo es la acumulación constante y expansiva de capital, lo que significa que la ganancia no es un fin aislado, sino es una dinámica que transforma permanentemente las relaciones sociales y económicas. Para Weber, en cambio, el capitalismo no se define solo por la existencia de mercados o de ganancia, porque según él esas cosas ya existían, sino es por la organización metódica del trabajo, la planificación y el cálculo preciso de los medios y resultados para maximizar esa ganancia. En ese sentido, Weber habla de las clases lucrativas que se definen por oportunidades en el mercado. Marx concibe al Estado como una superestructura política y jurídica que se erige sobre la base económica de la sociedad. Es un instrumento de dominación al servicio de los intereses de la burguesía. Mendel profundiza esta idea de Marx describiendo al Estado capitalista como una forma colonizadora y garante de este orden burgués. Weber, en cambio, define al Estado por una perspectiva más formal y la define como la organización que detenta el monopolio legítimo de la violencia física dentro de un territorio determinado. Para él, el Estado moderno se caracteriza por la burocracia, por la legalidad, por la racionalidad y racionalidad administrativa, lo que le otorga esta estabilidad y continuidad más allá de los intereses particulares de cada clase. Las clases sociales para Marx sostienen que surgen de la relación directa con los medios de producción. La burguesía, que es la propietaria del capital y de los medios de producción, y el proletariado, que es desposeído de estos medios y es obligado a vender su fuerza de trabajo. Las clases no son solo categorías económicas, sino son actores históricos permanentes en esta lucha de clases que habla Marx. Las diferencias entre el concepto de clases entre Marx y Weber son que Marx enfatiza en la estructura económica y el antagonismo que tienen entre la burguesía y el proletariado, mientras que para Weber introduce una visión más plural,
donde las clases se entienden en términos de probabilidades de acceso a recursos y posiciones en el mercado que pueden consistir, y también hay estamentos y partidos. Para Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, mientras que para Weber las divisiones sociales son más complejas y no necesariamente conducen a un desenlace. Para el segundo punto yo elegí la película de Charles Chaplin de Tiempos Modernos, que fue producida en un contexto histórico atravesado por la Gran Depresión, que es desde 1929 por la caída de la Bolsa de Nueva York hasta 1939, que dejó millones de desempleados en todo el mundo, y por la consolidación de los sistemas productivos del Taylorismo y el Fordismo, que marcaron la organización del trabajo en las grandes fábricas. Desde el punto de vista de las prácticas estatales de regulación y de control social, la película deja ver cómo los obreros eran sometidos a ritmos intensos de trabajo, estrictamente medidos y controlados. Esto se relaciona con lo que explica Coriat en el taller y el cronómetro, que es el Taylorismo introdujo la mediación del tiempo de cada movimiento usando el cronómetro como una herramienta de control, mientras que el Fordismo perfeccionó este sistema incorporando la cadena de montaje como herramienta. Cadena de montaje que imponía un ritmo automático e interrumpido. En la película se podía ver cómo el protagonista, Chaplin, es obligado a seguir la cinta transportadora en la fábrica, con movimientos repetitivos, mecánicos y deshumanizados. Ahí se puede ver el modo de acumulación que es en la productividad y en la búsqueda de maximizar las ganancias a través de la intensificación del trabajo del obrero, digamos. Después tenemos el concepto de plusvalía, se observa en las largas jornadas y en la explotación del trabajador, donde el capitalista se apropia de ese excedente generado por la fuerza de más o exagerada de trabajo, mientras que el obrero sigue recibiendo el mismo salario sin importar el esfuerzo. La alineación es cuando el obrero se puede ver cuando el obrero se vuelve como un mero engranaje de la máquina, donde pierde su autonomía, su actividad se vuelve repetitiva y sin sentido, al punto de que Chaplin en un momento no puede dejar de hacer movimientos, aunque esté afuera de la fábrica, sin distinguir que ya no está trabajando. El taylorismo se caracteriza por la descomposición como de los tiempos muertos del trabajador, con la medición del tiempo por cronómetro y la separación entre la concepción y la ejecución, o sea, del principio y fin del trabajo del obrero, donde el objetivo es aumentar la productividad eliminando esos tiempos muertos para lograr el máximo rendimiento de cada gesto del trabajador. El Fordismo tiene la invención de la cadena de montaje, donde el obrero queda subordinado al ritmo automático de la línea de ensamble, donde cada movimiento se sincroniza con la máquina. Al Fordismo también se le suma la producción en masa de los bienes que están estandarizados, y el salario es relativamente más elevado, que busca garantizar que haya más consumo. El principal objetivo del Fordismo es aumentar la producción y reducir los costos mediante la estandarización y la economía en escala. El toyotismo, que fue desarrollado en Japón, plantea un modelo distinto. Tiene una producción más flexible que está basado en la demanda y no en el stock acumulado, como solo lo que el mercado demanda. Producir solo lo necesario en el momento necesario o preciso. En el taylorismo y en el Fordismo predomina la dominación racional legal, ya que las órdenes provienen de normas técnicas, y en el toyotismo la dominación también es racional y legal, pero se suma lo que es la racionalidad burocrática con un componente cultural
que genera como una identificación del trabajador con la empresa o con los objetos de la empresa. Yo elegí la escena donde Chaplin sale de trabajar de la fábrica y se cae una bandera de un camión, él la agarra y atrás de él hay una manifestación y él queda como un agitador o un líder, la policía lo agarra y lo encierra. La corriente italiana, que tiene autores como Lombroso, Ferri o Garofalo, sostiene que el delincuente podía ser identificado a partir de características biológicas o psicológicas innatas. Lombroso, por ejemplo, hablaba de un delincuente nato, que era alguien marcado por rasgos físicos degenerativos que le predisponían al crimen. Ferri enfatizaba en los factores sociales y económicos, pero siempre desde una lógica determinista. En cambio, en la escuela francesa, con Durkheim plantea que el delito no era solo una cuestión individual, sino que era como un fenómeno social normal que existe en todas las sociedades. En la escena que elegí se puede ver como la policía etiqueta a Chaplin como un sujeto que hace el desorden o por su apariencia y su conducta, y también por pertenecer a la clase obrera. En cambio, el positivismo interpretaría que el arresto como parte de un mecanismo social, que es lo normal, que es como un desviado. La teoría del etiquetado de Melosi hace reflexionar sobre estos conceptos y dice que sostiene que no existen individuos naturalmente delincuentes, sino que es la sociedad que a través de las instituciones como la policía, la justicia o incluso los medios es la que construye la identidad del delincuente. Al aplicar la teoría del etiquetado de Melosi hace reflexionar sobre estos conceptos y dice que sostiene que no existen individuos naturalmente delincuentes, sino que es la sociedad que a través de las instituciones como la policía, la justicia o incluso los medios es la que construye la identidad del delincuente. Al aplicar desde el punto de vista de las prácticas estatales de regulación y de control social, la película deja ver cómo los obreros eran sometidos a ritmos intensos de trabajo.